Vamos a empezar el último de los temas que hemos traído para poder presentar aquí. Hay otro que ha quedado en el regazo, guardadito. Lo debemos mostrar en otro momento. Pero iba íntimamente asociado a todo lo que hemos visto y a lo que vamos a ver ahora. De hecho, es el tema que iba antes de este, que vamos a tener, pero dada un poco su complejidad, y para no hacerse tan cargoso en este último día, creo que este va a ser bastante más movido. Y cuando digo más movido, vais a entender dentro de poco por qué. Vamos a empezar primero con una oración. Si os podéis poner de pie, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, queremos que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de hoy. Porque es un tema que, si no hubiésemos visto lo anterior, quizás hubiese resultado de muy difícil comprensión y aceptación. Pero al haber conocido lo anterior, ahora podemos asimilarlo totalmente bien. Y te queremos pedir que nos ayudes a estar preparados para todo lo que viene. Porque lo que viene, evidentemente, no va a ser nada fácil. Te queremos pedir, Señor, que cuides a tu pueblo en todo el mundo. Y que vayas cuidando también de todos aquellos que tienen que añadirse a tu pueblo. Y que nos mantengas a todos unidos y juntos, firmes hasta el fin. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. El título creo que habla por sí solo. Satanás y el 2031. El año del retorno de Cristo. Satanás lo sabe. Y algunas personas, como siempre, si ven este tema aislado dirán, pero qué tontería está diciendo este hombre, se le ha ido la cabeza, ¿cómo va a saberlo si solo lo sabe el Padre? Bueno, pues por eso presentamos precisamente los 3 temas anteriores, para que esas frases ya sean ahorradas en boca de muchos, que ya sabemos que no pasará igualmente, pero bueno, en fin. Vamos a ver si Satanás sabe o no el año del retorno de Cristo. Y de hecho lo que vamos a ver es una serie de pruebas claras al respecto. Y vamos a iniciar, si puedo cambiar la imagen. ¿Puedes? No, no puedo. Está con él. Sí, algo que te voy a poner es esto. Sí, tiene que ponerlo todo. Estuvo bonita. Estas son las cosas del directo, ya lo sabéis cómo va, ¿no? Bien. Esta era la conferencia que tenía preparada para mostrar. Hemos tenido que cambiar un poco el titular en amarillo, porque ya lo mostrábamos como hecho. Y no, va a tener que ser una próxima conferencia, que es la base para entender dónde en la Biblia se habla de 6.000 años y el retorno de Cristo. Y es en Génesis capítulo 1, versículo 1, que cuando uno lo lee en su idioma, en español o en inglés, pues no se entera de nada de lo que dice al respecto. Pero en hebreo sí. Y eso lo vamos a tratar en su momento. Ya os dije ayer que lo habíamos tratado bastante, pero ahora va a ser aún más ampliado para que quede totalmente claro ese concepto. Pero hay alguien que estudia la Biblia más que nosotros, que además tiene muchos años más que nosotros, y que además tiene una inteligencia con un potencial impresionante que nosotros no tenemos. Y es alguien que ha estado al lado de Dios mismo y sabe cómo hace las cosas Dios. Y ese es Satanás. Y Satanás, que estudia la Biblia como nadie, para nuestra vergüenza sobre todo lo digo, él sabe qué pone en Génesis 1:1. Y lo sabe desde el principio. Pero bien, algunos dirán, bueno, esto lo especulas tú. Vamos a ver lo de hoy y la próxima vez que tratemos este tema aún quedará más claro. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Lo digo yo esto, que Satanás sabe que le queda poco tiempo? Todos, en la Biblia misma. Lo dice la Biblia. Y que por eso anda como yo. Y algunos dirán, bueno, lo dice la Biblia, pero es que esos textos tienen ya quizás 2000 años.
Entonces, pues, ¿cómo sabe que le queda poco tiempo si han pasado 2000 años? Ya sabemos, y lo hemos mostrado a lo largo de tantas temáticas, que la historia iban a ser 6000 años. Y cuando uno ha transcurrido más de la mitad, incluso lo que sería el 4000, ya en comparativa le queda poco tiempo. Pero bien, todo eso lo seguiremos explicando aún más en su momento. Vamos a textos bíblicos. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto es un Apocalipsis, lo escribe Juan. Faltaban 2000 años prácticamente para llegar a nuestra época, pero el diablo ya sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Y por qué sabe que le queda poco tiempo? Pues por algo lo sabe, ¿no? ¿De dónde lo saca él esto? Pues de la propia Escritura. Y porque sabe que hay un plan de salvación para el hombre, que debía transcurrir una cierta cantidad de tiempo. Veremos que Satanás sabe aún más cosas al respecto, pero primero vamos a afianzar esto. El espíritu de profecía también lo reafirma. Ellen White escribe al respecto, inspirada por Dios, de un modo rotundo sobre esta cuestión. Fijaos lo que nos dice aquí. Vamos a leer toda la imagen para centrarnos un poco en todo esto. Está extraído del libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 284, y nos dice esto: no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios, porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy pronto, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido, lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Está describiendo algo que era futuro Ellen White en su tiempo. En 1800 y pico, no llegaba a 1900, sus últimos escritos de 1914, murió en 1915, ya os dais cuenta de que cuando ella escribe aún era futuro esto. Pero es lo que se nos está avecinando a nosotros de lleno. Y que algunas cosas ya están pasando. Todo lo que podría ser removido lo será. Y así está siendo. Y cuando habla de esto, se habla a todos los niveles, pero especialmente a nivel doctrinal. Tened esto claro, porque en otros lugares ella lo especifica. La creencia en el santuario celestial, lo que se hace allí, lo que terminará pasando y tantas cosas más. Eso iba a ser removido, lo está siendo. Y ahora nos dice esto: Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. No se queda quieto, sabe que le queda poco tiempo y sabe lo que va a hacer el pueblo de Dios, inspirado por Dios, motivado por el Espíritu Santo. ¿Y él qué va a hacer? ¿Se quedará tranquilito, quietecito? Va a intentar contrarrestar en cada punto que pueda. Por eso el avance de la predicación final del mensaje del cuarto ángel no va a ser nada fácil ni sencilla. Las trabas vendrán por todos los medios, como está siendo, y aún será más. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Fijaos, la cosa no será solo que te persigan, sino que además habrá manifestación de la gloria de Dios. El mensaje será dado con gran poder, manifestaciones impresionantes. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas. Es fuerte, Los ángeles tendrán una actividad frenética al fin de los tiempos para apoyar a su pueblo, al pueblo de Dios. Amén. Amén. Y bueno, experiencias ya se empiezan a vivir y aún habrá más. En Sermones Escogidos, tomo 2, también escribe esto. Por ello Satanás está realizando esfuerzos tan poderosos para asegurar en su lazo a hombres y mujeres. El diablo ha descendido con gran poder sabiendo que le queda poco tiempo. Lo que intenta por encima de todo es que los profesos cristianos se unan a sus filas
de forma que pueda atraer y destruir a muchas almas. El enemigo está apostando por cada alma en el juego de la vida. Él está obrando para despojarnos de todo lo que sea de índole espiritual, y en lugar de los hermosos dones de Cristo, desea llenar nuestros corazones con todos los malos rasgos de la naturaleza carnal: odio, suposiciones maliciosas, celos, amor al mundo, amor al yo, amor a los placeres, orgullo. Necesitamos fortalecernos contra el enemigo que se acerca, que obra mediante todo engaño e injusticia en los que perecen. Mediante todo engaño e injusticia. Así actúa él sobre el ser humano. Si no nos mantenemos vigilantes y en oración, esos males entrarán al corazón y expulsarán todo aquello que es bueno. Y esto incluso a los creyentes, ¿eh? No habla de la gente que sea atea o no, incluso a los creyentes. E intenta traerlos todos a sus filas de algún modo. ¿Y eso cómo lo va a conseguir? Pues es lo que está pasando con el ecumenismo. El papado trabaja precisamente para que esto se cumpla junto a sociedades secretas, ¿eh? Que es lo que venimos denunciando durante tantos años y demostrando. Muchos que profesan creer en la palabra de Dios no parecen entender la engañosa obra del enemigo. No se dan cuenta de que el fin de todo se acerca, pero Satanás lo sabe, y mientras los hombres duermen, él trabaja. Vaya reprimenda, ¿eh? Porque los auténticos cristianos, sobre todo especialmente los que conocen tanto de lo que debe de acontecer aún, y me estoy refiriendo a los adventistas, parece ser que no se dan cuenta de que el fin está realmente cerca. Siguen haciendo planes a largos plazos. Pues bueno, van a quedar sorprendidos por la obra engañosa de Satanás. Sin lugar a dudas, ¿eh? Pero Satanás lo sabe. Los hombres durmiendo, ¿y él duerme? No. Él no para. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están controlando a hombres y mujeres. Satanás obra, aún en medio del pueblo de Dios, para causar desunión y diferencias de criterios. O sea, separarlos, dividirlos. Entre ellos se muerden y devoran, y Satanás espera que se aniquilen mutuamente. El egoísmo, la corrupción y la maldad de todo tipo se están arraigando con firmeza en los corazones. Y es lo que pasa incluso en grupos, que aceptan el mensaje del cuarto ángel, empiezan a juntarse, pero anda, a partir de allí uno empieza a sacar una teoría que ha oído de no sé dónde, o que se la inventa él por no sé cuánto, y ya está bien. División, y se acabó grupo. Y así funciona Satanás. Lo ha intentado hacer siempre con la iglesia adventista, y ahora lo hace con las personas que han salido o han sido expulsadas incluso de allí. Esta es la auténtica realidad. ¿Y por qué hace esto? Porque sabe que le queda poco tiempo y no quiere que quede un remanente, un pueblo fiel de verdad. Es lo que él odia. No puede ir directamente contra Dios. ¿Contra quién va a ir? Contra su obra, que es su pueblo. De la Review and Herald, que era la revista adventista de esos años, ya veis, 17 de mayo de 1887, Ellen White escribe: el mismo Satanás ahora está trabajando para el mismo fin, para debilitar y destruir a las personas que dicen estar guardando los mandamientos de Dios, ya que están justo en las fronteras de la Canaán celestial. Satanás sabe que este es su tiempo, ahora le queda poco tiempo para trabajar. Satanás sabe que este es su tiempo. Por encima de todos los tiempos, este es su tiempo, porque ahora tiene que ir a por todas. Y obrará con tremendo poder para entrampar al pueblo de Dios en los puntos débiles de su carácter. A veces pensamos que es solo una cuestión doctrinal. No, si tú puedes conocer la doctrina a la perfección, puedes conocerte la Biblia del Génesis 1 a Apocalipsis 22, último versículo, pero si tu carácter no es como debe ser, ya estás, de nada te sirve. ¿Quién conocía mejor las profecías y las escrituras en general que los fariseos? ¿Les sirvió de mucho? Pensémoslo, ¿eh? Eso quiere decir que evidentemente debemos conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Pero nuestro carácter debe marcar también la pauta como Cristo. Si no, ¿por qué nos llamamos cristianos? Llamémonos cualquier otra cosa, ¿eh? Es necesario guardar los pensamientos, proteger el alma con los mandatos de la palabra de Dios.
y ser muy cuidadosos en cada pensamiento, palabra, acción, para no ser engañados para pecar. Estos son los términos que ahora lo lees a cualquiera que pase, bueno, aquí no lo sé porque prácticamente todo el mundo es creyente, pero irte en nuestra zona y decirle engañados para pecar. Bueno, se te están riendo a la cara 40 veces seguidas hasta que se partan, porque realmente se van a partir de risa, de mofa, porque la palabra pecado ya es un absurdo. Eso, ¿quién cree que existe pecado? Hay cosas que son relativas más o menos bien o mal, pero ¿pecado? ¿Qué dices? Esta es la realidad de donde nosotros venimos, ¿eh? Pues es muy duro. Pero hemos de decir a la gente, sí, hay pecado, porque si no, ¿Jesús a qué vino? ¿A qué? ¿A perder el tiempo? ¿A que lo clavaran en la cruz? Vino por algo, porque hay pecado y tenía que rehacerse toda esa cuestión para que la gente pudiese ser salva. Pero no, ahora es más bonito decir que Jesús vino a enseñar cómo vivir, a poner paz entre la gente, a que hay que amarse mucho, pero no dicen nada más de todo el resto de cosas sobre él, y que él decía que era Dios y que vino para darnos la vida porque había pecado, y sin él nadie se salvaría. A la gente hay que plantear estos interrogantes, que se planteen a qué vino Jesús. Bueno, algunos dicen que Jesús ni existió, que es una broma que alguien se inventó en su momento. Imaginaos cómo todo se ha ido deteriorando, Y claro, todo eso, aquí quizá no tenéis necesidad, pero nosotros, de donde venimos, tenemos necesidad hasta de explicar el personaje de Jesús históricamente con pruebas, porque si no, no se cree. Escribe también, al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todos sus poderes, de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Empleará hasta lo sumo sus poderes para entrampar a las almas y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra. Por tanto, Satanás sabe que le queda poco tiempo. El conflicto de los siglos, capítulo 32. Por cierto, gracias por dejarme el tomo aquí, porque así podéis ver cuál es este libro, el conflicto de los siglos. El que os decía, no lo perdáis nunca en vuestras bibliotecas, y si no lo tenéis ya os lo podéis ir buscando, porque esta es la joya que después de la Biblia todo el mundo debería leer, porque si queréis claridad del pasado, el presente y lo que va a terminar de pasar, aquí lo tenéis explicado como nunca. En el capítulo 32 nos dice esto: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Casi 6.000 años y se acabó esa controversia. No, es figurativo, es más o menos. Ya vimos que de esto nada de nada. ¿Y por qué ella habla tantas veces de esto? Escribió sobre los 2.000 años, sobre los 4.000 años y sobre los 6.000 años. Y además sobre el milenio, lo que viene después. Por lo tanto, Satanás también lo sabe. No solo lo sabe por la Biblia, lo sabe porque la inspiración de lengua y como profetisa de Dios también lo describe de un modo clarísimo. Lo sabe por todos lados que son 6.000 años y esto se acaba. Sabe que Jesús vuelve. Por eso aprieta su acelerador. Y algunos dicen, no, todo esto no, ni poco, ni poco. Son aproximaciones. Una vez más, mirad los temas que hemos presentado en Hay fecha para el retorno de Cristo, donde todo esto lo mostramos, esas citas que hablan sobre ello, puestas en su contexto y con su explicación para entender coherentemente cuándo es aproximativo el lenguaje y cuándo es totalmente concreto. Pero a eso a algunos les molesta mucho, porque entonces tienen que aceptar que sí, que Jesús vuelve en 2031. Y como mostramos ayer, no quieren que Jesús vuelva tan pronto. Vamos a un texto bíblico, Hebreos 10:37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Es una promesa bíblica, Es una profecía y promesa bíblica. Y Satanás esto
Ya lo ha leído de sobras. Pero hay más aún. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, Satanás sabe que si Dios ha dicho que va a venir, vendrá. Amén. Él no tiene dudas de que Dios cumple su palabra. Lo conoce mucho mejor que nosotros. Por tanto, sabe que si son 6.000 años, ya se puede espabilar a hacer su obra para intentar destruir al pueblo de Dios como sea. Porque sabe que viene Jesús. Otra cosa es que él crea que puede cambiar el futuro. Hay personas que dicen, no, él ya sabe que va a ser destruido y ya está. Eso es lo que está profetizado sobre él. Pero él quiere cambiar el futuro. Y eso es lo que ha transmitido a las sociedades secretas, a la masonería incluida, de que ellos pueden, con sus acciones y sus oraciones, cambiar el futuro. Ese conocimiento es el que ha transmitido y esto es lo que ellos transmiten en sus logias y demás. No lo va a conseguir, no podrá cambiarlo, pero su orgullo le dicta que él aún puede hacerlo. Vamos a ver ahora una serie de profecías satánicas sobre el fin del mundo. Sí, porque hay profecías que no vienen del lado de Dios que hablan del fin del mundo. No estoy hablando de cualquiera que se levanta y dice una tontería que va a venir el mes que viene y no, eso, en fin. Hay profecías satánicas y hay tonterías satánicas, diría yo. Vamos primero a un texto bíblico, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién dijo esto? Jesús. Bueno, a quien se estaba refiriendo muchas veces no los debería hacer, porque decir que sois hijos del diablo, y dicho por Jesús, ya era para, no sé. ¿Pero qué le está diciendo? Que su padre, el diablo, les hace hacer cosas, ellos hacen la voluntad de él, pero que el diablo es homicida desde el principio. Aquí Jesús deja una parte solo del tema, porque, vamos a verlo, él cómo lo crea, porque es Cristo el que crea a alguien, a un personaje, y este después se transforma, cambia para mal, se convierte en Satanás. Y cuando se convierte en Satanás, adversario, es cuando ya nace en él ser homicida desde el principio. Antes era perfecto, después la cosa cambió totalmente. No permaneció en la verdad, y es que ahora ya no hay verdad en él. Se acabó. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y lo peor es que cuando se miente, muchos se lo creen. Y en este caso él es experto para que se crean sus mentiras. Mirad esto, ya veis de dónde está extraído, lo podéis comprobar vosotros mismos, las edades del mundo. Hay una recopilación muy interesante aquí que vale la pena tener. Los otros escriben aquí 2000 años a partir de la muerte de Cristo, ellos lo sitúan en el 30, nos llevan al 2031 para el año del fin de la era cristiana. ¿Sabes? Solo muestro esta parte porque ya hace tiempo en una de las conferencias mostré la parte anterior de este escrito. Gente católica que había llegado a la conclusión de que el fin de los tiempos, el retorno de Cristo, podía ser en 2030-2031 porque ellos creen que Jesús murió en el año 30, no en el 31. Interesante, también. Pero al llegar a esa conclusión, ahora, ¿cómo quieren apoyar también eso? Fijaos, la profecía de San Malaquías, no el Malaquías que aparece en nuestras Biblias, Me autocito en el post dedicado a la profecía de San Malaquías, cuya lectura recomiendo. Dice, expongo aquí muy resumido el estudio que hace el autor en el capítulo 7 de su libro, dedicado a las claves matemáticas de la profecía, la exposición que hace del lema 73 que corresponde al Papa Sixto V que reinó desde 1585 a 1590, hallando que la mitad justa de su pontificado fue en la Navidad de 1587. El lema de su pontificado es Acies in meditate signi. ¿Qué escribió San Malaquías, este famoso personaje?
Pues este señor hizo toda una redacción, como profecía, de la cantidad de papas que habrían hasta el fin. Y le da una explicación bajo un cierto símbolo, no dice el nombre de cada papa como sería, pero da un cierto símbolo y un significado que se debía interpretar. Bueno, aquí hay mucha disonancia porque hay discrepancias entre los intérpretes de estos escritos, pero sí hay algo en lo que muchos coinciden. Y aquí, cuando nos está explicando sobre este papa en concreto y a la mitad de su pontificado, nos dice, cuyo significado es eje en la mitad del signo. Es dudoso lo que signifique la palabra signi, genitivo de signum. Chacón, el comentarista de los 69 primeros lemas, lo ilustra añadiendo, lleva un eje en la mitad del león. Viendo su escudo, que es un león al que atraviesa una banda a modo de eje, se comprende el comentario de Chacón. Por lo menos se acepta visualmente. Lo discute el autor motejando al comentarista de poco acertado. Después de un minucioso estudio de la palabra signum, concluye que en realidad signum no designa el escudo que porta un león, sino que más bien quiere decir lema. El autor lo pluraliza en lemas, así que traduce el lema como sigue: eje en la mitad de los lemas. Esto me parece acertado sin desdeñar el comentario de Chacón, que lo interpreta eje en la mitad del escudo en que se ve un león. Estaríamos ante un caso de polisemia tan frecuente en la lista. Fijaos que entre ellos discrepan de lo que quiere decir una cosa u otra, pero hay una conclusión que vais a ver que sacan de todo ello. Lo interesante es las conclusiones que saca el autor y que yo creo sugerentes en orden a hallar claves matemáticas ocultas en la lista. Brevemente, en la mitad cronológica del pontificado de Sixto V, que fue, como ya dije, en la Navidad de 1987, han transcurrido, bueno, está alterado esto, este número de 1987 no es correcto allí, han transcurrido justo 444 años desde el primer pontificado a que corresponde el primer lema de la profecía. Se trata del lema Ex Castro Tiberis del Papa Celestino II. Por este lema axial se esperaría que al cabo de otros 444 años la fecha tuviera un significado importante. Este estrecho de tiempo nos lleva al año 2031, y lo ponen con 4 signos de exclamación o 3. Este año es el primero después del bimilenario de la redención. El autor dice muy acertadamente, y citando una nota de la Biblia de Jerusalén, a lo que yo podría añadir razones concretísimas, evangélicas, históricas y astronómicas, que la muerte de Cristo tuvo lugar frente al dato de la tradición católica que data de San Gregorio y aún de Dionisio el Exiguo, que ya estuvimos tratando de él en Australia precisamente, el primer viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era. Es evidente que aquel día en que tuvo lugar el sacrificio del Calvario y la institución de la Eucaristía, que fue la primera misa, qué barbaridades, está diciendo aquí, doctrinales, pero bueno. Separados ambos hechos por 18 horas en el 14 del mes judío de Nisan, día verdadero de la Pascua instituida por Dios en el Éxodo, pero víspera de la Pascua oficial de los fariseos, jefes del templo, veas el post de este mismo blog, la última cena fue una comida pascual, fue el día más importante de la historia de la humanidad. Apoyándose en el gran escriturista Cornelio A. Lapide, de importancia excepcional en la hermenéutica bíblica, el autor da por bueno los cálculos que hace este comentarista. El año 2030 que nos remite la profecía se cumplirían simbólicamente los 6.000 años de la historia del mundo y los 2.000 años que debían cumplir, según él, basándose en los padres de la Iglesia, los tiempos de Cristo. Presenté en Zaragoza, en España, unos temas precisamente sobre los conocidos como padres de la Iglesia, donde muchos de ellos, como San Ireneo y otros, hablaban de que habría 6.000 años de historia y volvería Jesús. Y hay mucha gente que desconoce que esa era la creencia de primeros cristianos también. Por otra parte, la cifra 888 años, que es la que ofrece el cálculo a interpretación del lema 73, Axies es meditate signi, tiene su misterio, porque 888 es la cifra de Jesús. ¿Sabíais esto? Numéricamente se extrae que por el nombre, en letras, ya sabéis que las letras tenían su numeración, el número para Jesús es 888. Sí, bueno, es verdad, 888, ¿a qué equivaldría? El infinito, la eternidad divina, porque es de 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Como 666 es la cifra del anticristo, que es 3 veces el número del hombre.
o sea, totalmente separado de Dios. En efecto, el nombre de Jesús, leído en griego, Iosus, equivale a 888, o sea, 888, sumando el valor numérico de sus guarismos. Como se sabe, el 8 es el colmo de la perfección, pues sigue al 7, que representa la perfección. Así como el 6 representa la imperfección absoluta, de ahí que sea la cifra del anticristo. 3 veces, plenitud, 8 nos lleva a 888, que son los años a que nos remite la profecía desde su primer lema, y que indican la duración de 2000 años de la edad mesiánica, que desde Sixto V serían 888 años y acabarían en el año 2030. Fijaos qué cálculos hacen, ¿eh? Naturalmente la inducción subyacente, aunque no expresada por el autor, es la de que en ese año se acabará el mundo, lo cual sería consonante con la profecía, ya que se supone que esta profecía, como lo dijo Maître, el más relevante comentarista de la profecía, que antes he citado, es una profecía de las últimas edades del mundo por medio de la exposición de la historia de los papas. Fijaos, con esa profecía ellos llegan a la conclusión que en 2030, porque creen que Jesús murió en el 30, es el fin del mundo, y algunos por cuestión de meses dicen 2031. Y esto no es una profecía que viene de Dios, no viene de Dios. Y el papado conoce estas profecías. Entonces, ¿por qué creéis que está apretando clavijas el papado? Como siervos del diablo. Porque el tiempo se acaba, y ellos lo saben. Mirad ahora qué más nos va diciendo. Sobre lo que dice del calendario judío, hay que notar que estamos, según su cuenta, en el año 5772, es cuando se hizo este artículo, y hace un tiempo, y que por lo tanto los 6000 años se cumplirían dentro de 28 años, o sea, en el año 2040. Es una pequeña desviación respecto al 2031, dicen. Estas ideas se complementarán en cuanto pueda con el texto que pide el comentarista de la venerable Sor María de Jesús de Ágreda. Fijaos que empezamos con santos, santas, místicos y demás, sobre el año de la creación del mundo. Le adelanto que lo que dice coincide exactamente con el cómputo del martiriologio católico, y que por lo tanto sería la misma cuenta, más o menos, con lo que aquí decimos. Buscaré la cita exacta. Y ahora dice, otras profecías católicas con precisiones cronológicas. ¿Tienen profecías ellos? Vaya que se las tienen, Jesús dice a Sor Natividad de Bretaña que el juicio universal sería en el siglo XXI. ¿Eso se lo dijo Jesús? ¿De verdad creéis que Jesús se apareció a Sor Natividad de Bretaña y le dijo eso? ¿O fue alguien haciéndose pasar por Jesús? A la beata Isabel Canori le dice exactamente que la transformación del mundo sería después de 1921 y antes de 2031. Nótese que se habla de una transformación, restauración de la Iglesia, que tendría lugar por lo tanto antes de 2031 y que por lo visto duraría pocos años. ¿Y qué está pasando en el seno de la Iglesia Católica ahora? Hay un cisma que se está preparando de lleno. Los que no quieren al Papa Francisco y los que lo quieren. Y que unos acusan de que está puesto en masonería y que quieren hundir a la Iglesia Católica y que ya estaba profetizado, que es el anticristo, este Papa, etcétera, etcétera, el falso profeta, dicen otros, y ellos dicen lo contrario del resto. El cisma está servido. Esto es lo que se viene en la Iglesia Católica. Pero esto después se va a arreglar de algún modo y hay una transformación hecha y hará que el poder de ellos sea brutal, brutal. El diablo juega sus bazas y les está haciendo creer que ese cisma, todos son buenos. Unos interpretan que ellos son los buenos y los otros también, pero que es profetizado y se va a cumplir. Es curiosa. Ya se encargará Satanás luego de hacer que todo funcione a la perfección. Pero ellos creen que están viviendo una profecía. Y es tremendo, porque están convencidos, engañados totalmente por Satanás. Así creen que ellos son la Iglesia de Dios, que por eso les pasa eso. Y que nosotros, los herejes, a los que nos llaman herejes aún, y algunos, un poco más como el Papa hablando, hermanos separados, pues en el fondo es lo mismo. Total, que habrá que hacer algo con el resto que no están en consonancia con ellos. Ecumenismo como sea. Hasta aquí ideas extraídas principalmente, aunque no exclusivamente, de, bueno, ya ves las personas que citan, José Luis de Urrutia, SJ, ¿qué es esto de SJ? Jesuita. En el tiempo que se aproxima. Y Juan Manuel Igartua,
¿Qué es qué también? SJ. Jesuita. Y escribe la profecía de San Malaquías. Mira por dónde los jesuitas saben de sobras que Jesús vuelve cuando vuelve. Y nosotros tan tontitos y nos enteramos hasta hace poco. Impresionante. No, Ese es no el quiere conocimiento creer. que les ha dado el diablo. Porque es el diablo que los está moviendo. Por tanto, les ha preparado para hacer algo antes de ese momento. Y sabiendo esto, que los ha preparado para hacer algo antes de ese momento, entenderemos lo que iremos viendo después. Mirad esto también, Los secretos de la Gran Pirámide, de George Barbarin. Nostradamus, la verdad, año 2031, José María Puello Sierra. 2 libros distintos. ¿Sabéis? Bueno, el primero aquí dice Los secretos de la Gran Pirámide, ¿y de qué irá esto? Pues ahora veréis una breve explicación de lo que aparece en ese libro. Pero además, hay este otro libro que es del famoso Nostradamus, que este lo conoce, vamos, ya todo el mundo, ¿no? La verdad, año 2031. ¿Escribió Nostradamus también sobre esto? ¿Y en la Gran Pirámide aparece esto? Mirad. Extraído de aquí. Las coincidencias de las profecías. Profecías que no son de la Iglesia, dice, ¿eh? El secreto de la Gran Pirámide, el libro primero que os he mostrado. Según algunos expertos, las galerías de la Gran Pirámide marcan una cronología histórica que señalarían algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. George Barbarin, investigador y escritor, escribió El secreto de la Gran Pirámide. Habla de las fechas que están señaladas en los pasillos y cámaras de la pirámide. Según él, están escritas fechas desde el nacimiento de Cristo, lo sitúa 4 años antes de la era cristiana, o sea, no en el 0, sino 4, menos 4, hasta hechos como la Primera Guerra Mundial, etcétera, los cuales ya se han cumplido. La última fecha que está marcada es 2030 o 2031, señalándola como el fin de los tiempos. Tremendo, ¿eh? ¿Sabéis? Hay algunas religiones que dicen que esta Gran Pirámide fue hecha por Enoch. ¿Lo sabíais esto? Y que por eso aparecen estas cosas, proféticamente. Yo no creo que fuera una pirámide hecha por Enoch. Desde luego ya vimos que antediluviana podía serlo, y que las otras posteriores eran copias. Y por eso todo el mundo está lleno de pirámides en todas las culturas. Y que la pirámide, ¿qué simbolizaba? El trono de Dios, que está en la Nueva Jerusalén, que está en la cúspide. Y Satanás, que intenta ser Dios, quiere ser Dios, pues copia lo mismo, su trono. Por eso ha hecho las pirámides. Y allí se le adora, como era en México la serpiente emplumada, etcétera, etcétera, o sea, el símbolo satánico total. Bueno, pues ya veis las conclusiones a las que se llega aquí, ¿eh? Pero esto no es todo. Vamos a ver la profecía de Nostradamus. El último año al que Nostradamus hace referencia en sus centurias es el año 3797. La fórmula que utiliza el escritor e investigador de las profecías de Nostradamus, José María Puello, en su libro Nostradamus, la verdad, año 2031, para aplicar el método de transformación utiliza esta frase: por el cristal, la empresa rota. Escrito en su presagio de 1952. Tú lees esto y te quedas igual, ¿verdad? ¿Qué dice, no? ¿Cómo interpretas eso? Bueno, pues claro, los intérpretes de la profecía de Nostradamus le dan vueltas para llegar a conclusiones. Si usamos el método cristal como el último año al que hace referencia, 3797, método cristal es poner el número delante de un espejo y ves el reflejo de ese número. Es 7973, ¿entendéis? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido esto? No. ¿Sí? ¿No? Tú escribes un número, pones un espejo delante y allí ves el número al revés. Pues es lo que ellos interpretan entonces. El año 1557 fue el año en que empezó a publicar sus cuartetas. El 1353 es el módulo de transformación de Nostradamus. Al tiempo de las fechas de Nostradamus, menos 1557 barra 13,53, dividido, igual en años solares más 1557 sale la fecha en nuestra época. Con esta fórmula se pueden calcular todas las cuartetas que estén fechadas y sale la época en que pasará o pasó. Vaya elucubraciones, ¿eh? Pero veréis a dónde llegan con esto. Año final de forma de vida según Nostradamus, 3797. En acto reflejo del espejo,
Al final, con toda esa operación, ya ves, termina haciendo todo su número y sale 2031, con esa fórmula. Qué casualidad que le salga 2031, ¿no? La coincidencia es tremenda. Otra vez aparece 2031 como fecha del fin de los tiempos. En la centuria que voy a poner ahora, según Gonzalo Echeverri, experto en Nostradamus, dice que el Papa tendrá que huir de Roma, como en las apariciones de la Virgen de Garabandal, en las profecías de San Malaquías y en la parte del tercer secreto de Fátima que fue revelado por la Iglesia. Fijaos la de profecías que está citando aquí, que ninguna es divina, ¿eh? Aunque ellos crean que sí. Centuria 8. Por el poder de los tres reyes temporales, a otro lugar será transferida la Santa Sede, donde la sustancia del espíritu corpóreo será repuesta y recibida por verdadera sede. ¿Será este el traslado a Jerusalén? Yo creo. Es el mismo. ¿Será que el Papa tiene que salir por patas de Roma debido a que pase algo en la Santa Sede Vaticana? Yo no puedo afirmarlo, pero evidentemente algo tiene que suceder para que el papado sea pasado a Jerusalén, que siempre es lo que ha pretendido, ya desde las cruzadas, y nunca le ha sido posible, hasta que finalmente pase allí. Y donde debe estar el tercer templo de Jerusalén, que es una cuestión satánica también. Y allí debe posicionarse. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo. Es un vídeo interesante. Alguien ve la llegada del anticristo en 2031 y es una vidente llamada Moni. ¿Os suena? En algunos países latinoamericanos suena mucho esta mujer. Y asegura que saldrá de América el anticristo, o aparecerá en América. Miraremos de entrar el vídeo, a ver si es posible. Moni Vidente se puso más profunda en eso de las predicciones, y habló tanto de la noche del 31 de octubre como del anticristo. Veo que en el 2031 aparece el anticristo y va a salir de América. Bebé de 5 meses es brutalmente asesinada en ritual satánico. Acusan a joven por cometer abuso y comerse a un menor. Galilea Montijo y Raúl Araiza guardaron silencio por un par de segundos, y luego Montijo le preguntó si saldría de Norteamérica, o de dónde. Acuérdate que el Papa salió de América, y también veo que el anticristo va a salir de América, y va a ser en el año 2031, que viene siendo el 13 al revés. Eso va a ser el cambio en todo el mundo. Desastres naturales y espirituales. Dijo que últimamente han habido muchas catástrofes relacionadas con fenómenos naturales del clima, aunque no todo es debido a causas naturales, pues los demonios están sueltos. Aunque los conductores prefirieron pasar la página con el tema, los usuarios no olvidaron el dato que dio la vidente, 13 años antes de la fecha que está mencionando, y sus comentarios se viralizaron. Fotos, YouTube. Moni también dijo que en la noche del 31 de octubre es recomendable encender una veladora blanca y hacer oración, pues en esa fecha, que es el número 3 invertido, Dios permite a las ánimas del purgatorio, demonios y brujas salirse. La Virgen de Fátima aparece el 13 de mayo, y todos los días 13 hasta el 13 de octubre. Y la última vez que aparece, es cuando Dios permite a todos esos seres salirse. Ya ves, ella habla de que en el 2031 aparece ¿quién? El anticristo. ¿Sabéis cuál es el juego de Satanás en esta cuestión? Si en 2031 sabemos que viene auténticamente Jesús, quiere decir que antes habrá aparecido ¿quién haciéndose pasar por él? Para luego poder decir que el otro es el anticristo. ¿Entendéis el juego? Primero aparece el impostor. Primero aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo y la gente se lo tragará como cierto para que cuando venga Jesús Verdaderamente. todos vayan contra él.
Por eso es Armagedón, al fin de los tiempos. Y habrá además esa gran guerra, que evidentemente, ¿qué van a hacer cuando entre ellos se están matando y al mismo tiempo persiguiendo al pueblo de Dios, los que guarden el sábado, por los pocos que queden? ¿Qué harán esos ejércitos cuando vuelva Cristo? Pues atacarlo. Pues girar cañones, lo que haga falta de bases y todo ese armamento espacial para evitar que Cristo vuelva, ¿no? Y no lo podrá impedir, ¿eh? Pero ese es el juego de Satanás. Es una trampa perfecta. Bueno, pues aún hay más cosas. Libro de Mark Erickson, Generando confusiones, le puse yo. No sé si habéis oído hablar sobre este libro. Este que veis aquí. Está en inglés, ¿eh? Y vais a ver que alguien que es creyente cristiano habla que Jesús vuelve en 2031. Pero nos vamos a llevar alguna sorpresita, ¿eh? La traducción. Tiempo cumplido 2031, el regreso de Jesucristo. Testimonio de Jesús, volumen 3 en inglés. Tiempo cumplido 2031 analiza cuándo debería ser el regreso de Jesucristo. Utiliza las escrituras bíblicas. El libro de Jasher, mencionado 2 veces en la Biblia. Por cierto, que el libro de Jasher, que la gente suele leer, no es el que aparece en la Biblia. Ese libro se ha perdido. Y hay después un libro apócrifo que alguien se inventó poniéndole el libro de Jasher, que en verdad nada tiene que ver con el que estaba mencionado en la Biblia, porque dice cosas que están bien y otras que no, porque no es inspirado por Dios, como tantos otros de esos libros apócrifos. Pero hay gente que se lo cree como cierto. La astronomía bíblica y la antigua boda judía para desarrollar una banda de tiempo estrecha desde 2031 y 2040 de la era cristiana. ¿Cómo? 2031 y 2040 de la era cristiana. Si Jesús vuelve en 2031, ¿qué aparece ahora 2040 aquí? Pero fijaos en qué se basa, ¿eh? La Biblia, este libro de Jasher, la astronomía bíblica. ¿Recordáis cómo tratamos, los que visteis los temas de puertas dimensionales, cómo las constelaciones que tienen sus nombres y las estrellas que componen esas constelaciones y sus significados al respecto nos mostraban todo el plan de salvación en los cielos? Y eso no es astrología, sino que es astronomía, que es muy distinto, ¿eh? Y veíamos el nombre original de esas estrellas, de esas constelaciones, y nos marcaba también esto. Pues también resulta que lo ha estado estudiando este hombre. Y mirad, la antigua boda judía. Y estuvimos también tratando de cómo se hacían las bodas judías, de sus significados, y cómo también mostraban el regreso de Cristo, en los rituales que ellos hacían como bodas. Usando la fecha del nacimiento de Abraham en las Escrituras, primero calcula el año de creación de Adán. El final de la lucha de Dios con el hombre se calcula usando el periodo de 6.000 años mencionado varias veces en la Biblia, no solo una, dice él. El periodo de 2.000 años de la separación de Jesucristo señalado en las Escrituras se incorpora para definir un escenario profético para este periodo. Dices, bueno, hasta aquí parece que todo puede ser correcto, ¿no? Pero ese 2040, ¿qué pinta? Ya no hablo de lo de Jasher, ¿eh? Mirad, este es el libro. Fijaos, ¿qué constelación muestra aquí? Orión. Orión, por donde vendrá Jesús, ¿eh? Este hombre se lo ha estudiado esto, ¿eh? Pero mirad el comentario que hay al lado, lo vamos a ver traducido. El tiempo cumplido 2031 se trata de la segunda venida de Jesucristo. Incorpora las escrituras de la Biblia, el libro de Jasher al que hace referencia en la Biblia, las configuraciones astronómicas pasadas y futuras, no la astrología. El tiempo de 6.000 años de Dios luchando con el hombre, así como las costumbres del antiguo proceso de la boda judía y las referencias agrícolas en la Biblia. También se ha estudiado esto que nosotros también mostramos para saber el tema del retorno de Cristo. Las celebraciones rituales en fiestas que tenían que ver con cosechas y demás, sus significados. Todos estos se utilizan para desarrollar una cronología para el regreso de Jesucristo a partir del año 2031. Y atención, y su juicio en 2039. ¿Cómo? O sea, viene Jesús y unos años después, ¿el juicio? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Aparece Jesús y los que no van a ser salvos siguen pululando por algún sitio? ¿O se mueren y al cabo de unos pocos años aparecen y son juzgados? ¿Qué está diciendo? Esto contradice la doctrina del retorno de Cristo con lo que va a pasar cuando Él venga, ¿eh? Por tanto, ¿qué genera esto? Confusión. Confusión.
También se analizan los años del bautismo de Cristo en el 27 a.C. y su crucifixión en el 31. Fijaos que esto también es correcto. Verá que los días tradicionales de la semana para su crucifixión y resurrección son incorrectos. ¡Ay! Atentos. Los días correctos de miércoles y sábado son compatibles con las Escrituras. Fijaos, una vez más, error. ¿Cuándo muere Jesús? El viernes, un poco antes de la puesta de sol. Descansa en la tumba todo el sábado y resucita ¿cuándo? El domingo resucita. Se ha pasado la puesta de sol del sábado, llega la mañana y ha resucitado. Este se añade, este señor, a la corriente que hay incluso entre adventistas que dicen que Jesús no muere en ese día, sino que muere el miércoles, son 3 días y 3 noches literales y resucita entonces en sábado, que por tanto el domingo es mentira. Y es verdad que el domingo es mentira, no es el día de Dios, pero esta no es la base para acreditar eso. Y lo demostramos en los temas de 3 días y 3 noches, ¿verdad, Ángel? Y aún hay gente que sigue pensando eso, incluso adventistas. Pues no, señores. ¿Os dais cuenta qué fácil es confundir? Se dicen verdades impresionantes como lo del retorno de Cristo en 2031 y en cambio salen por otros derroteros después. Pues o estamos en la verdad al 100% o nos vamos a quedar fuera porque vamos a ser confundidos. A veces hay profecías o gente que escribe profecías muy cristianamente que resulta que nos están llevando al error y a la confusión y a la división entre nosotros. Y el pueblo de Dios debe estar unido en la plena verdad, no en esto sí y en esto no, Y atención ahora, canciones inspiradas. Y pongo inspiradas entre comillas, y no inspiradas por inspirar por la nariz, ¿Alguien inspira canciones? Sí, alguien inspira canciones. Puede ser Dios o no puede ser Dios. Y en este caso vamos a ver unas canciones inspiradas que creo que pronto os vais a dar cuenta de quién las ha inspirado. Vamos primero a ver esta canción, Taco Hemingway. Se titula la canción 2031. Pondremos solo un trozo para que veáis el tipo de música que es, el canto, y luego veremos las letras. Es el tipo de música que es, sería un rap más o menos. Sí. Bueno, pues este tipo de música lleva una letra incluida. Y ahora vais a ver el tipo de letra traducida. Le doy las gracias a la persona que conoce ese idioma y nos lo tradujo. Y sorprende esa letra, porque, bueno, ahora lo vais a ver. Dice, han pasado tantos años, no sé cuándo ha pasado, o cuánto ha pasado. El mundo no se recuerda de mí. En el 2020 cumplo mis 30. ¿Querías saber qué me pasa? Es una historia larga que te puedo resumir. Estaba en la cima de mi carrera, ya lo sabes. Estaba en el Monte Everest, estoy esperando que alguien me pellizque. Java como en un sueño, lo tenía todo, tenía números en mi cuenta bancaria, tal vez tenía ese dinero demasiado pronto. Tuve a mis fans llorando, tómaselos por favor, llévaselos. En mis auriculares sonaba música amigos, tipo de hip hop, me dijeron. Previamente los Beatles. Primero usé estos de la marca COS, luego de Tom Ford, ahora estoy usando Givenchy. Quería ser como Takeoff, un rapero estadounidense. Me pongo mi Patek, reloj de pulsera de lujo de Patek Philippe, esperando que por tener yo dinero su aguja se detenga. Las paredes están decorando de mi cara cuando cumplo mis 18 y el Tamagotchi baila en las discotecas todo el verano. Unas letras que dices que ¿por dónde nos quiere llevar este señor, no? En el 2019 hicimos con Juanito una gira de conciertos, las entradas apenas se vendían, los fans no quieren venir, estoy empezando a preocuparme. Se me cae el pelo, me salen arrugas en mi frente. Bueno, es un proceso bastante natural de la edad, ¿no? El 2025 pasa, ya sabes cómo me va. El mundo era solo una clase de deporte. Tengo pensamientos rápidos. Mi amigo me pregunta si quiero que hagamos algo para celebrar el 10º aniversario del Triángulo de Varsovia. Triángulo de Varsovia se llama el disco más famoso de la banda Taco Hemingway. Alguien me está escribiendo algo sobre un anuncio, solicita mi contacto. Nunca tuve que participar en publicidad para nada, pero tengo a mi hijo pequeño y lo haré por él. Bebo vodka y consumo drogas de todo tipo. Sale el Triángulo de Varsovia 2, lo critican. O sea, está describiendo su vida, ¿eh? El Warner me paga un anticipo, me lo gastaré en un buen coche. Aparco mi Tesla detrás de mi casa, pienso en los tiempos cuando conducía un Peugeot.
No sé de dónde sacaré el dinero para un nuevo Porsche. Voy a promocionar un proyecto junto al Kuba Wojciechowski, un nombre de la pop cultura polaca. Y mirad ahora, en el 2031 se acabará todo, estoy seguro. ¡Ostras! ¿Y eso? Ahora viajo en tranvía, extraño las miradas de la gente, escuchando estos susurros todo el tiempo como si tuviera esquizofrenia. Taco, taco. Además de las miradas, taco, taco deben ser palabrotas, supongo, ¿no? O palabras malsonantes. No lo que se come, ¿eh? Además de las miradas, echo de menos a mis compatriotas a quienes les prestaba dinero. De repente todas estas relaciones con las personas con quienes tenía química salvaje desaparecieron. Pero en el 2031 se acabará todo, estoy seguro. En fin, y va siguiendo, ya lo veis. ¿Por qué tiene que decir que en 2031 se acabará todo? Y con la vida que lleva, ¿no? ¿Quién le inspira con todo esto? Pues ahora vamos a ver otro. Y esta es una canción que parece ser más conocida dentro de este sector musical, el grupo que veis aquí, Warrant, y tiene un título la canción, Abril 2031. Escuchemos un trocito porque no sé qué cabeza os va a quedar y luego veremos la letra. Bueno, ya veis un poco por dónde va. Me gustaría que os fijaseis en la portada del disco. Estáis viendo a un perro mordiendo con mucha rabia, un brazo tatuado con no sé qué cosas, pero hay una mano, bueno, una no sé qué cosas, ya veis que es un dragón, serpiente dragón, y la mano, ¿veis? Aparte de tener unas uñas muy largas, el símbolo del 6. Bueno, pues todo esto, como este tipo de portadas, ya están transmitiendo una serie de mensajes, aparte de todo lo que hay por detrás, que es bastante oscuro y siniestro. Sí, es el 6. Cuando se imita a Jesús hablando, en las estatuas, en los cuadros, donde queráis, e incluso en santos, es lo mismo. Y que también hemos visto en puertas dimensionales tratando de las religiones orientales al respecto. Todo en el fondo está conectado con el diablo directamente. Pues bien, habéis visto este grupo, que es el que canta. Ya veis, evidentemente, los símbolos que hacen, los gestos con las manos, con todos sus significados diabólicos. Es lo de siempre, ¿no? Y aquí tenéis la letra en inglés, donde cada vez que llega el estribillo habla del 2031. Bueno, leamos un poco lo que nos dice, traducido ya al castellano. Dicen que el cielo solía ser azul, no lo creo del todo, probablemente siempre ha sido el color que es, y había nubes de algodón de azúcar y pájaros para volar a través de él. Solo historias que a todos nos encanta contar a nuestros hijos. Entonces cerraré mi puerta electrónica y mantén el frío afuera y abraza mi almohada de aluminio tan fuerte. Almohada de aluminio, está diciendo. Y reza la radiación, no me enferma esta noche. ¿Qué está describiendo? Una guerra nuclear. ¿Qué es la nuclear? Una guerra nuclear. No más cielo y no más árboles, abril 2031. No más oxígeno para respirar, abril 2031. No más odio y no más guerra, abril 2031. No queda nada para lo que valga la pena luchar, abril de 2031. Y en fin, y va siguiendo. Por tanto, fijaos, qué curioso que esta letra nos está hablando de una hecatombe nuclear. ¿En qué momento? 2031. Y además abril. Curiosamente, en un principio nosotros pensábamos que Jesús volvía en primavera, en abril. Hasta que gracias a Dios nos dimos cuenta que era el otoño, hemisferio norte hablo, del mismo año, eso sí. Pero ¿qué va a suceder en el último año? Las plagas. Septiembre-octubre empiezan plagas del año 2030 hasta septiembre-octubre 2031. Un año de plagas, las 7 plagas finales. Y allí hay Armagedón. Ayer hablábamos, ¿qué magnitud tendrá esta guerra? Pues ya lo podéis estar imaginando. Y se acabó todo. Porque el panorama que describe ya lo veis cuál es. Bueno, pues qué casualidad que este tipo de grupos estén dando este tipo de mensajes en sus letras. ¿Creéis que esto es inspirado por Dios? No. Pero alguien se lo ha inspirado, sin lugar a dudas. Podían haber hablado de cualquier otro año, pero no. 2031. Mira que además 2031 en español cantando, bueno, no sabes ni cómo rimarlo, ¿no? Pero en inglés parece ser que tampoco terminé de ligar muy bien, ni en polaco. En fin, pues nada. Pero cuando Dios manda está el diablo meterse.
Sí, pero es que claro, además, como el diablo sabe estas cosas, pues tiene que transmitir sus mensajes a los suyos para que los otros los reciban, ¿eh? Sueño de un no adventista en 2014. Atención, esto lo encontré también y me sorprendió bastante, ¿eh? Un no adventista tiene un sueño y escribe en esta página que todo es de cuestiones, ya os podéis imaginar, que de esas que presentamos en Puertas Dimensionales, de cuestiones de espiritismo, de consultas raras. Mi sueño premonitorio, el fin del mundo en el año 2031. Vaya. ¿Y qué nos dice? Página web, relato paranormal, sueños premonitorios. Ya nos estamos situando donde aparece esto. Alguien que se llama Sebastián de Argentina comenta: me pasó algo así. Una vez soñé a un primo mío que vive en México con un bebé en los brazos, solo esa imagen. 2 días después me enteré que su esposa estaba embarazada cuando la familia en Argentina todavía no lo sabía. La premonición, ¿no? Y lo más raro, hace como 3 meses tuve un sueño en el que mi madre me leía una parte de la Biblia y lo único que recuerdo es: y el fin va a ser en el año 2031. ¡Buah! Ahora googleando me entero que hay un libro de Nostradamus que se llama La Verdad año 2031, que habla sobre el apocalipsis en ese año. Solo espero que ese sueño no haya sido premonitorio. Saludos. Se le tiró el diablo. Mira por dónde, ¿eh? Mira por dónde. Ojalá esta persona llegue a conocer la verdad, porque entonces se daría cuenta de que algo hay en ese sueño. Que alguien se lo ha inspirado, seguro. Pero podría ser también una forma que al final Dios pudiera regirar lo que el diablo lo ha querido barrer, ¿eh? Pero desde luego está claro que alguien sabe que en 2031 pasa el fin del mundo, el regreso de Cristo. La idea es generar un abanico de posibilidades para que caigan en una que no sea la nuestra. Es que esta es la cuestión. A muchos ya ven que es el 2031. Pero a partir de aquí empiezan las fragmentaciones, divisiones de pensamiento, de plazos, de lo que ocurre. ¿Y la gente dónde irá? Pues a decir que tú también dices eso. ¿No es que estos son bobadas y son tonterías? ¿Cómo te vamos a creer? Y además, del día a la hora nadie sabe. Encima eso. Pues ya veis, el diablo que lo sabe, prepara también el terreno para la confusión. Una agenda satánica. ¿Qué es esto? Seguro que lo sabéis porque lo estuvimos presentando. Agenda 2030. Objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y esto qué tiene que ver? Dice 2030, no 2031. ¿Qué tiene que pasar en 2030 según este objetivo de desarrollo sostenible y en plural? Esa es nuestra pregunta. Una de nuestras preguntas. Bueno, ya sabéis que presentamos varios temas analizando la Agenda 2030 y todo lo que conlleva, ¿eh? Los podéis ver en nuestra web y por favor miradlos porque se os va a aclarar la mente de golpe, ¿eh? Pero mirad, aquí un resumen extraído de la Universidad de Navarra, que es jesuita, por cierto, ¿eh? En España. Aportaciones de la Laudato Si, o sea, la encíclica del Papa, Laudato Si, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué están ligando aquí los propios jesuitas? La encíclica del Papa con la agenda de la ONU. Mirad si no, resumen. El Papa Francisco ha participado en acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible que se han realizado en 2015. Y como precedente ha publicado la encíclica social Laudato Si. Este artículo analiza la contribución de la encíclica en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Laudato Si. Aporta la visión del planeta como la casa común, un enfoque integral de la ecología o sostenibilidad, una invitación al diálogo interreligioso en materia de sostenibilidad y una llamada a la conversión ecológica. Cuando el Papa invita a esta transformación, está invitando a un cambio de visión y de conducta. En definitiva, un cambio de paradigma. Salir de una visión miope y reduccionista que no es capaz de analizar las consecuencias de las propias acciones y pasar a una visión global y planetaria que se refleja en una conducta de respeto, cooperación, austeridad y cuidado. Esto es lo que en definitiva ya queda claramente demostrado lo que tantas veces alegamos, que la encíclica Laudato Si es la que en verdad ha movido la Agenda 2030 de la ONU.
porque trabaja el papado unido a las sociedades secretas que están en la ONU. Y ellos conjuntamente, como decía Apocalipsis 18, están realizando la última labor, preparando el qué. Si no lo sabéis, mirad los temas que presentamos de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía. Porque papado y sociedades secretas, masonería, profetizado estaba que iban a trabajar para preparar la venida del falso Mesías. Y el falso Mesías vendrá antes que el auténtico. Y la Agenda 2030 de la ONU, con todo el desarrollo sostenible, movimiento de casa común, todo el mundo unido, hasta las religiones, todo tan bonito y bello, y cuidado con el planeta, y cuidado con esto y con lo otro, todo esto prepara que alguien va a aparecer en ese tiempo para ser la solución definitiva al mundo. Ahora ya sabéis cuándo vendrá Satanás. Viene un poco antes del 2031. No viene 7 años antes, ni tonterías de esas. No. Satanás no es tonto. Satanás hace su jugada maestra para confundir a la perfección. ¿Queda claro quién está detrás de todo esto? Ahora, cada vez que oigáis hablar de tanto tema de ecología y demás, que está muy bien, en parte está muy bien. Evidentemente el diablo no iba a colar una cosa que fuera una desgracia absoluta para todos, porque nadie lo aceptaría, sino algo en el cual tú no puedes negarte porque es bueno para todos. Pero en la encíclica Laudato Si, que apoya la Agenda 2030, ¿qué sucede? Que aparece el domingo como día impuesto a todo el mundo para que la paz en el mundo se instaure, para el bien de las familias y de la casa común del planeta entero. Y deberá ser obligatorio para todo el mundo. Y mucha gente no sabe que eso está en la encíclica Laudato Si, que eso es lo que apoya la Agenda 2030. Y que por eso hay tanto movimiento con la Greta Thunberg, etcétera, etcétera. La mano que mueve los hilos, Satanás, está haciendo que los mueva a estos y estos a los otros. Y estos otros como líderes aparentes delante de todo el mundo para que los sigan. ¿Nos vamos dando cuenta de cómo encaja todo? Satanás lo sabe. Perdón, ¿cómo Dios promete nuevos cielos, nueva tierra? Para mí, tiene que imitar. Ahora veremos sobre esas cosas. La inteligencia de Satanás. No, Satanás es tan tonto, va con un rabillo, unos cuernos, rojo, y está allí con una marmota dándole vueltas, no, perdón, una marmita, no, una marmota, dándole vueltas allí a los que se están quemando. No. La inteligencia de Satanás es otra. Vamos al texto bíblico, como nos lo describe. Ezequiel 28, del 12 al 17. Incidencia especial en el 12 y el 17. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y algunos dicen, ¿qué dices? ¿Que esto hace referencia a Satanás? Pero se lo dice claro, es el rey de Tiro. Y no se dan cuenta que el rey de Tiro es la simbología que se aplica también a Satanás. ¿Cómo era Satanás? Lleno de ¿qué? Sello de perfección, sabiduría y acabado de hermosura. O sea, vamos, tal como lo describe Dante en el infierno, vamos, igual, no se parece nada. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Impresionante, ¿eh? O sea, ya todo estaba preparado para que se creara a este personaje. Los ángeles ya estaban. Había más pobladores en el universo. Y se crea a este personaje. Y de un modo impresionante, ¿eh? Ya lo veis cómo se prepara el terreno para él, ¿eh? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él era el querubín grande, el protector, el que estaba al lado de Dios. Fue creado especialmente para ser prácticamente su mano derecha. ¿Y dónde estaba? Lo puso en el santo monte de Dios. ¿Y qué forma tiene un monte? Piramidal.
¿Vais entendiendo el porqué de las pirámides? ¿Dónde quería poner su trono Satanás? ¿Entendéis las pirámides? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se le giró la cabeza. ¿Por qué? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era la mano derecha. Todo lo que Dios hacía pasaba por él y él lo transmitía a los demás. Él lo movía todo prácticamente. ¡Pam! Nace el orgullo. Ya está liado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, que era un cardo burriquero, ¿no? No. Hermosura a tope. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está hablando de su final. Por tanto, sabe Satanás su final. Por eso quiere cambiar eso como sea. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Satanás cómo engañó a Eva? Pues utilizando al primer medium de la historia, a la serpiente, el animal más maravilloso creado por Dios, que volaba, no se arrastraba, que el lenguaje además lo describe con unos colores impresionantes, pero se puso en el árbol adecuado para poder tentar a Eva. Y Eva, que se fue alejando de Adán, cuando debería estar a su lado, estaba advertida, y él también, que no se separaran porque Satanás iría por ellos, eran la creación de Dios y él estaba molesto e iría contra ellos, y no hizo caso. Eva se fue despistando. Ahora diríamos, se fue despistando mirando tiendas con bolsos o zapatos o algo, no, entonces no tenía eso, miraba otras cosas, pero se fue despistando, se fue apartando, y llegó hasta el árbol que mejor no hubiese llegado, ¿Y qué encuentra allí? A una serpiente que empieza a hablarle. Ella, que estaba maravillada con ese animal, y empieza a hablarle. No sabía que la serpiente hablaba. Y a partir de aquí, ¿qué le sucede? La cautiva, la engaña. ¿Y por qué habla la serpiente? Porque Satanás se introduce en ella y la utiliza como medium. Por tanto, el tema de mediums, como hemos visto antes, esa señora con sus cosas premonitorias, viene de toda esta cuestión de espiritismo. Allí nace el espiritismo. ¿Y por dónde la sentencia, de hecho, a Eva? Con su astucia la engaña y utiliza los sentidos Satanás. Queda cautivada Eva porque, primero, por la vista. Ve a la serpiente, que es espléndida. Luego, ¿por qué queda cautivada? Lo que le dice. Le habla. Y luego queda cautivada además porque la engaña diciendo, mira el fruto, El argumento esto es precioso, y mira, esto está aquí, y no te pasará esto de la muerte que dices, lo que será después de una inteligencia como Dios. Ya está, ya la ha cautivado por los sentidos. Por eso el apóstol, cuando escribe, dice, vigila también tus sentidos, porque por allí el diablo es donde nos suele atacar, sabe nuestras formas de hipnotizarnos, cautivarnos. Pero queda claro que Satanás tiene astucia, clarísimo. Y atención ahora, testimonio de una ex-satanista. Sí, este testimonio que vais a oír ahora es de una persona joven, una persona que vive en España, una persona que alguien le mostró nuestras conferencias. Y esta chica nos dio su testimonio. ¿Sabéis? Hubo algo a ella que le llamó mucho la atención. Resulta que unos hermanos, un chico y una chica, le dijeron que estaban siguiendo lo que hacíamos, las doctrinas como eran correctamente, etc. Y como tienen amistad, pues le dijeron también que Jesús volvía en 2031. Pues ahora vais a ver la reacción de esta chica y entenderéis el porqué. Pues yo entré por los temas como la mitología celta, la mitología nórdica, todo aquello sobre dioses y magia. Eso me llevó al satanismo, me acabó llevando a ello.
Después de unos hechos y una vez dentro, me encontré con muchas cosas. Cierto es que dentro de todo lo malo y aun estando engañada no hice cosas de mucha gravedad. Nada de sacrificios ni nada que implicara dañar a alguien, y menos mal. Pero vi de todo. Ellos hacen rituales para anular las oraciones de Dios. Ellos tienen a los demonios como dioses y tienen a Satán como un único dios. Hacen muchísimas cosas, magia, rituales, meditaciones, yoga, muchísimas cosas. Y salir de allí no es fácil. Si ellos saben que quieres irte de allí, van a hacer todo lo posible para que no te vayas, convencerte, tanto ellos como los demonios en sí, engañándote. Pero una vez que vean que no te pueden convencer, puede que ahí ya no se anden con tonterías y pase algo serio. Yo me fui sin decir nada. Aún así lo pasé mal por distintas cosas, ya que saben cómo engañar demasiado bien y saben cómo comerte la cabeza a la perfección. Pero comencé a apartarme y conocí la palabra de Dios gracias a 2 amigos míos de toda la vida. Gracias a ellos te conocí a ti, Víctor, al Gran Engaño, y pude saber la verdad. Gracias a Dios. Y muchas veces me quedé impresionada porque me mostraban cosas que yo ya había visto antes. En el satanismo dicen la verdad, pero llena de mentiras y da la vuelta en favor a Satanás. Los satánicos saben mucho, muchísimo. Saben la verdad sin saberlo, porque están engañados, lo cual es una verdadera pena. Tienen un foro donde los sacerdotes y sacerdotisas ponían mensajes a todos los demás. Te hablaban de distintas cosas, pero una de ellas que más me llamó la atención fue un mensaje en el que me explicaban cuándo sería la venida de ellos. Leí que su venida sería dentro de unos 20 años o menos, sobre 2030 o 2031, que Satanás vendría a gobernar la tierra de una vez por completo con sus demonios, ya que quiere implantar el satanismo a nivel mundial para todos. Recuerdo que yo tenía un amigo de otro país, con él hablaba en inglés, y cuando le dije esto, recuerdo que serio me dijo: Jehová y sus ángeles están a las puertas del cielo, Satanás y sus demonios están a las puertas del infierno. Esto está a punto de comenzar. Ellos saben lo que va a pasar, lo saben, pero como dije, están engañados, les hacen creer lo contrario. Esto fue impresionante. Cuando me explicaron todo lo de 2031 y recordé aquello, me quedé sin duda impactada. Ellos y Satán saben todo lo que está pasando y lo que pasará, absolutamente todo. Saben que Jehová va a venir en el 2031 y saben, como ellos dicen, que va a haber una última batalla contra él. Es impresionante, ¿verdad? ¿En cuál de las charlas está ¿En cuál de los seminarios está este audio? Este audio lo acabamos de poner por primera vez. O sea, lo habéis estrenado. Esta chica, bueno, hemos tenido contacto telefónico, no la conozco a nivel personal, pero bueno, sus amigos la pusieron en contacto conmigo y me hizo este comentario. Dije: por favor, ¿me puedes grabar en audio tu testimonio? Porque precisamente estaba concluyendo este tema y me venía impresionantemente bien para que una vez más pudiésemos certificar que lo que estamos diciendo no son tonterías, hay pruebas. Siempre debemos demostrar las cosas, no hablar por hablar. Así la gente puede ver evidencias que pueden negar una vez más. Claro, como siempre, quien quiere no ver las cosas no las ve, pero las evidencias están. Y me grabó este audio. Pero, ¿sabéis? Yo estoy triste. Estoy triste porque precisamente antes de venir para acá me dijeron que esta persona tenía otra vez problemas y estaba volviendo a lo mismo. Y bueno, mantuve una breve conversación con ella por WhatsApp, solo, escrita, y espero que a partir de ahora esté viendo lo que le dije en las conferencias para que no volviese a lo de antes. Pero pensad que la presión es muy fuerte a todos los niveles. Y la verdad se puede llegar a conocer, pero luego seguirla. Además hay personas que buscan muchas respuestas y las quieren muy inmediatas y no tienen la suficiente paciencia para ir llegando a ver lo que hemos presentado, para ir viéndolo, ¿no? Entonces a veces es más fácil volver a lo de antes que no ir intentando complicarse un poco en la mente donde están esas explicaciones, pero gracias a Dios parece ser que se pondrá a ello. Orad por favor por ella. ¿Cómo se llama? Es una chica muy joven,
¿Cómo muy se- joven. No voy a citar nombres, entenderlo. Por la joven Y, satánica. en fin, exacto. Dios ya sabe quién es de sobras, Bueno, una vez más, ¿lo saben o no lo saben? Bueno, esto además quiero añadir, fijaos lo fácil que es entrar en cuestiones satánicas, por cuestiones, ya lo veis, de internet, así empezó. Y hasta el punto en que realmente llegan a tener unos conocimientos asombrosos. Es curioso porque además de la zona donde ella contactó conmigo es una zona donde ese tipo de cosas abundan mucho, muchísimo. Y la verdad es que dices, algo está pasando en esa zona. Pero bueno, el caso es que nosotros le debemos dar un mensaje claro. La cantidad de gente que busca la verdad y va a parar a sitios que ya lo veis. Nosotros, gracias a Dios, hemos de dar estos mensajes para que el mundo despierte. Adventistas y no adventistas deben conocer la verdad y que no se metan en la boca del lobo, porque a veces hay cosas que atraen mucho, atraen mucho. ¿Qué le atrajo a Eva? Pues lo mismo. Y al final vamos a parar donde no toca. Incluso en cosas que parecen buenas, ya lo veis, ella también lo decía, Pero al final te lleva a todo. Solo hay un camino a la vida, solo hay uno. Pero hay tantos otros que llevan a lo contrario y no lo parece. El Señor nos advierte. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nos está describiendo la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Hará grandes señales, grandes prodigios, mentirosos, pero que la gente los verá y se lo creerá. Y todo el mundo va a sucumbir. Todos aquellos que rechacen que Jesús vuelve cuando toca, van a sucumbir. Ahora les parece que no. No, yo guardo el sábado, ya voy a ser salvo. Sí. Cuando veas que aparece este personaje y sea transmitido por todas partes, vas a quedar cautivado. ¿Por qué creéis que Jesús dijo, si os dicen que está aquí o está allá, no vayáis, no salgáis? Porque si lo ves, si lo miras, vas a quedar hipnotizado bajo su poder. Ya sabéis que la hipnosis viene de lo mismo, es el poder satánico sobre la mente. Y ya estás listo. Estás listo. ¿Sabéis? Por desgracia esto no lo enseñan en casi ninguna religión cristiana. En casi ninguna. Y por eso, todas estas personas, si no llegan a conocer la verdad, van a ser cautivadas por el engaño satánico, por el gran engaño. ¿Por qué creéis que nuestra línea de conferencias se titulan genéricamente el gran engaño? Porque todos estos engaños que llega a haber, que son tantísimas teclas, van a consumar el gran engaño, que es la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, y en la que van a caer casi todo el mundo. ¿Os extraña que al final solo queden 144.000? Bueno, pues avisados estamos. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahora que sabe que le queda poco tiempo, vaya como está el león. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir ser sobrios? ¿Es lo contrario a qué? A ebrios. Hay borrachos como... ebrios, Y velar. Estar atentos. Vigilantes todo el rato. Pues sí, así hay que estar centrados, equilibrados, pendientes de, para no caer en engaños. Porque si no, ya vamos listos. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No, a mí no me hables de estos temas porque es cuestión satánica. ¿Cuántas veces me han dicho esto cuando estaba en la iglesia adventista? Y fuera también. ¿Cuántas veces? Pues mira, si tú ignoras sus maquinaciones, vas listo. Vas listo. Te vas a perder.
Quiere decir esto que debemos conocer cada plan y cada ritual de logia masónica de los... No. No es necesario. No, hemos de conocer hasta un punto, porque ya comprendemos sus maquinaciones. Es suficiente, no te pases, porque luego, como pases esa frontera, ya estás. Y bueno, yo una vez conté una experiencia, os lo puedo contar ahora otra vez, porque sé que hay personas que no lo han visto. ¿Sabéis? Yo estaba dando estudios bíblicos a un masón, era mi vecino precisamente. Era un hombre que había estudiado en el seminario católico para cura, pero no iba para cura, él quería estudiar solo eso. Además, tiene sus otros estudios, sus carreras, pero además era masón. Y quiso hacer estudios bíblicos. Él venía a entrenar a mi casa, y entonces tenía una habitación con unas pesas, venía allí a entrenar conmigo. Y claro, hicimos una buena amistad y decidió hacer estudios bíblicos. Cuando le daba estudios bíblicos pasaban cosas extrañas, fenómenos extraños, que podéis ir imaginando. Hasta que incluso una vez estábamos en el comedor de su casa, era un piso, aquí creo que lo llamáis un departamento, un apartamento, ¿no? Al fondo había la entrada y una habitación. Y cuando estaba hablando con él, en el estudio bíblico, empezaba una luz a encenderse y apagarse allá al fondo. No había nadie más. Oscureció y eso se seguía encendiendo y apagando. Él no encendía la luz, o sea, nos quedamos a oscuras hablando. Solo había los ventanales que daban a mi patio, precisamente, que estaba abajo. Pero apenas nos veíamos. Pero es que él estaba justo hablando. Pero claro, yo hablaba con él y me estaba dando cuenta de lo que pasaba. Veía que eso hacía pum, pam, pum. Y cuando termino de hablar, le digo, ¿tú cómo te lo hacías para encender y apagar la luz desde aquí? Ya sabía lo que había. Me dice, tú también lo has visto. Y me empezó a contar sus experiencias de cómo iba andando por Girona, por nuestra ciudad, y iba por delante del ayuntamiento y de repente notaba una mano que se ponía sobre su hombro y no había nadie. O iba andando y de repente el suelo como si se le hundiera. Y así un montón de cosas. Bueno, pues este chico, al hacer estudios bíblicos, gracias a Dios, se daba cuenta que decía, nunca, después de todos esos años en el seminario, nadie me había explicado la Biblia así. Ahora, cómo cambia todo radicalmente. Es impresionante. Se quedó maravillado. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Mantenemos aún una relación. Él se fue a vivir a Barcelona. Pero aún él me envía noticias. Está pasando eso, está pasando lo otro. Es algo precioso. Pero, ¿sabéis? Él me pasó una información interna de la masonería. Él llevaba años en la masonería, decía que tenía pastores evangélicos en Barcelona, compañeros suyos de logia, y curas también, etc. No, los masones están en una parte, y sí, ya. Y bien, resulta que él me pasó una información, por si me podía ser útil para presentar yo algún tema. Hace ya años os estoy hablando. Y con eso quiero deciros lo de hasta ese límite donde podemos llegar. Cuando me pasó esa información, eran también escritos de un libro, en el cual se hablaba de la Trinidad satánica. No, la divinidad de 3 personas es un rollo, es un invento católico, te dicen muchos, incluso adventistas ahora, pues lo siento por ellos, pero qué bobos son dejándose engañar así. Y advertidos estaban y siguen cayendo en eso. El plagio satánico llega hasta la mismísima Trinidad, o llamarle divinidad o deidad, porque Trinidad como palabra no existe, eso sí que es un invento católico, esa palabra. Pero ellos hablan de 3 demonios, 3, que han formado su deidad. Y hay uno superior al resto, y ese es Satanás. Y allí aparecían el nombre de los otros 2 demonios, a los cuales ellos también invocan, y que les mueve a todo. Porque estamos hablando de la masonería luciferina, ¿eh? Y sabéis, cuando yo estaba cogiendo datos de allí, empecé a notar a mi alrededor, cuando llegué a este punto, que algo pasaba. Una atmósfera que se ponía extraña a mi alrededor. Unas presencias, allí había algo. Pero de un mal rollo tremendo. ¿Me entendéis cuando digo un mal rollo? Sí. ¿Sí? Bueno, lo tuve claro,
Cogí eso y hasta allí llegué. Ya supe lo que tenía que saber, no hace falta más. Con lo que supe ya era suficiente para poder presentar todo lo que presenté al respecto de sociedades secretas. No valía la pena meterse más adelante, porque luego Satanás puede ir a por ti de un modo total. Porque le abres la puerta. Y es lo que no hay que hacer nunca, abrir la puerta. Estuve en ese límite. Porque, ¿sabéis? Daba una cantidad de un conocimiento allí dentro impresionante, ¿eh? Que era cautivador. Y entendías cómo Satanás tentó a Eva con lo mismo, el conocimiento. Pues frénate, no te pases, porque tú debes tener un conocimiento, pero no cruces esa línea porque vas listo. Ese conocimiento te cautiva y te hubiese arrollado. Te hubiese metido en la boca del diablo de lleno. ¿Sí? Y allí paré. Cogí eso y lo quemé. Le conté a él toda la cuestión y él lo entendió perfectamente, desde luego. Pero con esto quiero deciros que debemos conocer sus maquinaciones. No pasarnos, pero conocer lo que nos prepara el diablo y lo que mueve a todo el mundo. Porque si no vamos a caer, vamos a ser engañados. Otro texto, que es el mismo en otra versión, esta es la Reina Valera actualizada 1989, la otra era de 1960, mirad cómo dice el mismo texto. O sea, antes hemos leído, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En 1989 es traducido así. Para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Quizás es una forma más entendible aún, ¿eh? No podemos ignorar sus propósitos. Y ya veis que al destapar todo lo que Satanás tiene claro que el 2031 vuelve Cristo, todo lo que prepara para ese momento y para antes. Por tanto, Satanás conoce esto. Vaya que se lo conoce. Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto era Isaías hablando como profecía mesiánica de lo que Jesús debía hacer, pero que va más allá aún, al fin de los tiempos. ¿Qué hemos de proclamar nosotros? El año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué va a suceder en ese año? El día de venganza del Dios nuestro. Viene a poner punto y final a esta historia, después de 6.000 años de pecado. Y a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque habrá muchos que habrán resucitado y se van a juntar con los vivos, y todos los que han perdido a sus parientes ya años atrás de toda la historia, ya eso se va a acabar. Por fin ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, nos dice el texto. Y no esperamos eso. Pues si no tenemos esa esperanza, vivamos como podamos en este mundo, porque después de esto se nos acaba. ¿Qué diferencia entre el que cree y sabe la verdad y el que no? Vaya mismo. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fijaos, antes de tiempo. Y aquí había que proclamar el año, y Satanás no lo sabía. Y aquí, antes de tiempo. ¿Qué le están diciendo a Jesús los demonios? Es endemoniado. Esos demonios que hablan a través de esa pobre persona. Has venido para atormentarnos antes de tiempo, porque saben que habrá un tiempo en que va por ellos. ¿Entendéis? Satanás lo sabe. Porque si no, no diría antes de tiempo. Ya podrían creer que era el fin de todo en ese mismo momento, y no. Has venido antes de tiempo, saben que hay un tiempo para eso. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata, que se ha apartado de la verdad, que trabajan juntos al final en ecumenismo y que van a implementar la ley dominical para todos. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una vez más, sí, esto es el infierno, va a ser esto el infierno. Pero eso es una expresión por los siglos de los siglos que hemos de entender, ¿eh? Eso no dura por la eternidad quemándose, sino como pasó con ¿qué ciudad? Sodoma y Gomorra, sí. Que descendió el fuego eterno y los consumió. El fuego es eterno por su resultado y porque viene del eterno, pero no dura siempre, siempre, siempre.
Esa es la teoría católica y por desgracia tantos protestantes que interpretan tan católicamente ese texto, engañados por el diablo también. Vaya justicia la de Dios, ¿no? Has nacido aquí, has durado 70, 80 años, sí, habrás sido un cafre de cuidado, pero por eso estarás pagando la eternidad, si es que la concebimos, la eternidad sufriendo, quemándote continuamente. Qué locura, eso es un Dios sádico. Puede ser, es que es ilógico y toda la Biblia va contra eso. Y tantos lo quieren creer aún, increíble. Pero él sabe, Satanás sabe cuál es su fin. Por eso quiere cambiar el futuro. Y cuando yo estuve tratando con estos señores masones que he conocido a lo largo de mi vida, ellos me lo decían, sí, el futuro se puede cambiar, y mirad también los pensamientos de la gente puesta en la nueva era. Sí, tú júntate con varios y no sé qué, y verás cómo puedes cambiar el... Tú no cambias nada, lo que va a pasar, pasará. Y más en cuestiones que lo que haces es invocar demonios. Es tremendo. Y Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Satanás también lo sabe. Él conoce mejor las palabras de esta profecía de toda la Biblia y sabe que el tiempo está cerca. No, Satanás no lo sabe, dicen algunos. ¿Puede saber Satanás o alguien el día y hora del retorno de Cristo? ¿Qué decir? Claro que sí. ¿Satanás puede conocer el día y la hora? Satanás sí. El día y la hora todavía no lo sabemos, Oh, el día y pero la el hora. tiempo sí. El día y la hora El día y la hora. lo decide Dios, lo muestra Él, lo revelará Él. Eso se lo ha guardado, nadie lo puede decir, pero el día y la hora, el mes, año, ya queda evidente que sí. Mateo 24:36, ya terminando, enlazando con el tema anterior. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero ahora mostremos el texto tal como debiera ser traducido, tal como demostramos ayer. Pero del día y la hora nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fijaos que Satanás da el año, pero no da el día y la hora, porque no lo conoce, no lo da. Pero del día y la hora nadie sabe. Lo sabe el Padre, lo sabe Jesús, lo sabe el Espíritu Santo. ¿Quién lo revelará? El Padre. Satanás, si lo supiera, no lo puede decir. Seguro. Pero esta escena que aquí vemos representada con el tiempo que se está acabando, es lo que nos espera para 2031. La segunda venida de Jesús, con la resurrección de los que van a ser salvos de toda la historia. Mientras ya veis al fondo las catástrofes en las ciudades y en todas partes del mundo. Esa va a ser la escena cuando Cristo vuelva y el gran terremoto que lo parta todo. Pues bien, nosotros terminamos aquí. Aquí tenéis precisamente nuestra página, elgranengaño.com. Aquí encontráis todas nuestras conferencias en orden, todas. Ya son muchos años de conferencias. Hay entre conferencias, presentaciones de escuela sabática, predicaciones y algunas otras conferencias, como unos 2000 vídeos. Casi nada. Y gracias a Dios, porque siendo un mini ministerio, se ha hecho una producción como ningún otro ministerio ha hecho. La honra y la gloria Gracias a para Dios. Gloria. Gracias a ustedes por Gracias. dedicar el tiempo a ese ministerio. Muchas gracias. Bueno, porque el Señor nos pone a ello. Y si nos pone a ello hemos de estar. Gracias a Dios. Y gracias a vosotros, porque sin vosotros, nada. No, y a mucha más gente que no está aquí, pero Mucha más ellos gente, por están supuesto. Mirad todo lo que hay también. Hay distintos apartados donde podéis buscar incluso los grupos de contacto. Y aquí, bueno, en esta no aparece, se añadió después. Ya sabéis que la página nos la hackearon para variar. Siempre estamos teniendo problemas por todos lados. Y allí en los grupos de contacto podéis ver si hay alguien cerca de vosotros para poder agruparos también con ellos, si sois de la misma creencia. Vale la pena, porque hay gente que se encuentra más sola que la una, ¿eh? Hay el apartado de estudios bíblicos, que están en escrito, en
en forma de preguntas y respuestas, que son los que damos a nivel personal cuando alguien quiere hacer estudios bíblicos, quiere conocer más. Y están presentadas en vídeo también como si fueran predicaciones y más extenso aún el contenido que en esas hojas. Pero las podéis descargar también por si queréis mostrárselo a alguien. Y en fin, y así nosotros terminamos. Nos ha quedado un tema pendiente. Sí, nos ha quedado un tema pendiente y es el de Génesis 1.1, los 6000 años de historia en ese texto, en hebreo. En algún otro momento lo tendremos que presentar, aquí ya no nos da tiempo, pero bien, creo que con esto que hemos hecho, desde luego, difícilmente alguien se atrevería a decir el día y la hora nadie sabe. Pero, ¿sabéis? Lo difícilmente no será difícilmente, sino que se seguirá diciendo que el día y la hora nadie sabe. Pero espero que gracias a Dios, al menos para vosotros, y los que sean honestos de verdad, esto les haya quedado claro. Todos los que van a ver esto a partir de ahora. Los que lo han visto, hecho en directo. Pero ustedes vinieron con 3 días contaditos. ¿Cómo dices? Con tres días contaditos. No hay ninguna otra invitación para hacer otra. No, nos invitaron para ir a New Jersey, pero ya no podíamos, no teníamos tiempo porque, ¿sabéis? Cuando yo estoy fuera, tengo mucho trabajo que se me acumula también allí. No puedo estar más de 8 días fuera, es muy difícil. Entonces, ahora era desplazarnos desde aquí a New Jersey con unos gastos ahora que a mí y a mi esposa nos lo habéis pagado, pero los hermanos que nos acompañan no, ellos se lo pagan de su bolsillo. Ellos tienen su trabajo, pero quieren estar con nosotros, apoyarnos en todo esto. O sea, Muchas gracias. Entonces hay gastos que claro, superan y además la gente tiene que estar por su labor también. Entonces los únicos que nos dedicamos exclusivamente día y noche al ministerio somos mi esposa, mi hija y yo. Los otros nos apoyan y hacen todo lo que pueden, ya lo veis. Por tanto, bueno, sí que es posible que en primavera, si Dios quiere, estemos en New Jersey, seguramente. Amén. Estamos invitados a ello y esperemos que pueda ser. También me llamaron para estar en República Dominicana, que era concertar, pero bueno, veremos si todo finalmente se produce. Pero si no, nosotros desde allí seguiremos haciendo el trabajo como estamos haciendo y bueno, os digo la verdad. A mí personalmente me produce mucho más estar allí para poder hacer muchos más temas y presentarlos que no cuando viajo. Pero sé que hay que hacer esto. Si Dios nos llama a esto, lo hemos de hacer. Y sé que si no fuera muchas veces porque nosotros vamos presencialmente, habría gente que no se enteraría jamás de esto. Y en cambio así asisten. Entonces no puedo negarme a salir fuera. Y además que es un placer conocer personas que dices que hay gente buenísima en este mundo, gracias a Dios aún, porque si no, pues bueno, es una satisfacción para nosotros y de hecho quiero terminar diciéndoos que para nosotros ha sido un gusto tremendo estar entre vosotros. Amén. Y lo decimos no yo, creo que todos hemos opinado lo mismo porque nos lo hemos hablado entre nosotros, no en catalán para que no lo entendáis, pero sí entre nosotros cuando estamos juntos. Te voy a pasar un momento el teléfono para que tú mismo... el teléfono, el micrófono. No, bueno, lo quería poner ahí. Sí, bueno. Con la Vale, sección. perfecto, perfecto. Sí, Ángel ahora nos va a tratar algo, porque sabéis, cuando uno coge el avión, pasan muchas horas y a veces, ¿qué se hace? Pues, bueno, una película, a ver qué, ¿no? Matar las horas. Pues en una película Ángel tomó una fotografía, una escena, que aparece en una de las películas. Ya sabéis que nosotros a veces cuando vemos películas no es solo para, oh, qué bien y qué distraídos, sino para analizar el mensaje que dan a través de las películas y poderlo destapar, las artimañas de Satanás. Y Ángel lo hizo. Y vais a ver qué extraña toma aparece. Ahora os lo va a presentar él. Sí, dale En 2 imagen. minutos. ¿no? Sí. Bien, yo os decía que verdaderamente hemos estado muy a gusto entre vosotros. A mí personalmente me hubiese gustado tener más tiempo para presentar el último tema, pero ya lo tendréis que ver en su momento. Y eso sí, recordaros que ahora aquí va a permanecer un grupo ya fijo en Miami. Amén. Y ojalá en otros lugares podáis seguir estableciendo grupos para que más personas se puedan concentrar y estar juntitos creyendo en la misma fe. Amén. Ojalá sea así.
Y bueno, a partir de aquí pues solo nos queda daros las gracias porque lo que habéis hecho por nosotros ha sido impresionante, maravilloso y sobre todo por vuestra calidad humana, que esto no tiene precio, seguro. El tema de Génesis 1.1 está en el blog, el tema. El tema que ha quedado pendiente, Sí. Génesis 1.1, los 6.000 años de historia. Sí. Ya está. No está hecho porque lo quería presentar aquí, pero no, ya no ha dado más tiempo. Pero eso sí, de eso hemos tratado varias veces en distintas charlas, pero no de un modo totalmente concentrado como hoy vamos a hacer ahora. Todo llegará si Dios quiere. Le doy pantalla completa. Para que salga. ¿O cómo sale? Bueno, tendrás que borrar, quitar eso. Me gustaría que después de lo que habéis escuchado ahora mismo, porque él ha hablado de la Trinidad falsa, podéis analizar esta imagen. Sí, el dragón y la cruz acá. Esta película se llama Godzilla 2 Godzilla. y hay un monstruo, que es el monstruo Cero, es el dragón Cero, que es el que domina al resto y todos se postran ante él. Incluso uno de ellos tiene un costado traspasado en su izquierda, Jaja, sueña, ¿vale? Y se postra ante él. Cuando está encima de esta montaña, pirámide, y encima de la pirámide ¿qué había? El trono, ¿verdad? El trono. ¿Y quién está en el trono? El dragón. Un dragón que es 1 y es 3. Sobre piedras de fuego te paseabas. Y sobre piedras de fuego te paseabas, que ha dicho ahora. Sí. ¿Eh? ¿Fijáis? ¿Y qué hay al lado, abajo? Una cruz Una cruz. ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace eso ahí? intencionalmente. No tenía nada que ver la película con eso. Una cruz grande, más abajo, de lejos, fuera de la montaña, en el exterior del monte. El que domina es Satanás. Pero hay algo más. Segundo. No era el anterior. Ah, Me gustaría que vierais algo aquí. El 31 ¿Qué hace? Fijaros, porque esto no es... Sudáfrica. es que no es ni un error. O sea, ¿qué hace el 31 invertido? Efecto espejo, ¿recordáis, no? Efecto espejo. Exacto. ¿Qué hace el 31 invertido en un calendario? Porque África está bien, está en posición normal. Pero ¿qué hace el 31 invertido en un calendario? ¿Anticristo? ¿Una burla a la venida de Cristo? Una burla, sí. ¿Por qué 31? La película es muy actual, es de hace, no sé si 2 o 3 años. Bueno, el 13 es un número... El 13 es número de Dios también, es 12 más 1. Pero Satanás lo usa para él. La película es de este año. ¿Es este año? ¿Oscila 2? Vale. Pues fijaros. Todo lo que hemos hablado de las canciones inspiradas, entre comillas, y cómo puede ser este director, ¿por qué pone 31 al revés? Porque ellos lo saben, son Ellos lo satánicos. saben. Hollywood sabemos que sabe muchas cosas. Sí, tú lo sabes. Bueno, ya está, un pequeño apunte, porque lo que ha dicho él, cuando lo ha dicho, es que tiene que ver perfectamente con esto, ¿no? Las canciones, el cine, todos saben cuándo viene Cristo. Menos los adventistas. Menos los adventistas. Y además invertido, como una cruz invertida, ¿no? También. Pues nada, gracias. No, porque nuestros mismos pastores dicen, sí, nosotros. Bueno, solo os diré que Ángel en el avión, en el momento en que hizo esta toma, él estaba no sé cuántos asientos más adelante y vino. Entonces, le faltó tiempo. Por eso nos pasa muy a menudo a nosotros. Pues bien, nosotros concluimos aquí, pero me gustaría, antes de terminar, leer un texto bíblico que todos tenéis en vuestras Biblias y que a veces, por desgracia, algunos no llegan nunca a esta parte porque si empiezan a leer la Biblia por el principio, a la que han hecho llegar a Levítico, se acaba la lectura porque se les hace pesado y Apocalipsis difícilmente llegan y luego, aquí no se entiende nada, yo ya no lo leo. Pero resulta que al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22,
nos dice algo. El versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina 20. la Biblia. Gloria a Dios. Con el pronto regreso de Cristo. Amén. Amén. Y ahora ya sabemos cuán pronto es. Ya podemos prepararnos. No esperemos a... ¿Tú sabes si vivirás mañana? Prepárate ya para el encuentro con Cristo. Y avisa al resto del mundo para que ponga sus vidas en sintonía. Y no nos dejemos engañar. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Víctor, Maranata muchachos, 2030. muchas gracias. Gracias.